Mientras la administración chavista impulsa cambios en el sistema institucional y habla de nuevos procesos electorales, crecen dudas sobre si existen las condiciones reales para una competencia democrática. En medio de este escenario, también surge otra preocupación, el riesgo de apatía y desmovilización social tras años de crisis y frustración y promesas incumplidas. Para analizar este momento político nos acompaña el analista y especialista en geopolítica Antonio de la Cruz. Bienvenido. Muchas gracias, un placer siempre estar contigo y tu programa. Antonio, hemos escuchado varias veces, te hemos escuchado varias veces diciendo que en Venezuela no existe un equilibrio inestable, ¿verdad? ¿Hay señales de una transición real actualmente en Venezuela o simplemente es un reacomodo político? Hoy veo más un reacomodo del poder que una transición plena. Hay cambio de actores, lenguaje de reforma y apertura económica, pero no hay todavía transferencia real de soberanía al ciudadano. Es un equilibrio inestable por ello. El poder intenta sobrevivir adaptándose. ¿Y qué lectura le hace usted a este momento político? María Corina está por fuera, hay ya la oposición se está organizando para hacer movilizaciones internas, pero ¿cuál es el gobierno está por su lado actualizando o tratando de actualizar instituciones? ¿Qué momento político ve usted? ¿Qué lectura política ve usted actualmente acá en Venezuela? En Venezuela tenemos un estado tutelado, por lo tanto, Delcy, que es la que conduce esta fase que ha determinado los Estados Unidos como estabilización, recuperación económica y y transición democrática. Lo que está es reorganizando el aparato institucional para producir control con apariencia de normalización, porque esta etapa de estabilización y la de recuperación económica consigue eso, busca el control, busca mostrar gobernabilidad a través de que no se cree caos, para atraer inversión en la fase de recuperación económica, reducir la presión internacional y evitar una ruptura interna dentro del país. Pero hemos visto, por ejemplo, Donald Trump ha dado declaraciones, están muy conformes con Delcy en el gobierno. ¿Cómo cree usted que eso le dé oxígeno a esta administración chavista? El presidente Donald Trump, cuando se refiere a Venezuela, él muestra ahí su mejor caso de éxito, de negocio, porque no tuvo bajas militares, no tuvo que ocupar el territorio para lograr lo que es este estado tutelado. Por eso, él, cuando se refiere a Venezuela, la muestra como un caso de éxito, que es el modelo que él quisiera utilizar para el resto de los conflictos en los que está, en Irán, en Cuba, porque eso no lo lleva a tener que ocupar territorio con fuerzas armadas estadounidenses, que es una premisa de él, es una línea roja para él con su base electoral, los MAGA. Por lo tanto, nosotros hemos visto que hay negociaciones porque de él se necesita ese oxígeno económico y reconocimiento operativo, pero también de él sí busca ganar tiempo, busca dividir la oposición y convertir esas reformas administrativas en sustitutos de una transición democrática. ¿Qué factores están influyendo hoy en la estabilidad del poder en Venezuela? Los factores que hoy más influencia son la administración Trump, por supuesto, que sostiene a Delcy en Miraflores. En eso tenemos que verlo desde esa óptica. Si Trump no sostuviera a Delcy, Delcy no estaría allí porque no tuviera el soporte político suficiente. Las licencias petroleras, por supuesto, porque es las que le permiten que el flujo, las exportaciones petroleras se den y que pueda generar un flujo de recursos, ¿verdad? Por esas exportaciones para lícito, para administrar el país,
por supuesto, la OFAC, la Oficina de Activos Extranjeros, que es la que conduce y la que regula todo esto. Citgo, porque le volvió a dar un tiempo para que no sea rematada aquí en los Estados Unidos. Chevron, porque tiene presencia en Venezuela y la que asegura ese volumen de petróleo que ha venido aumentando desde que Chevron está en el país y da confianza. La visita del Fondo Monetario Internacional, porque él manda un mensaje a la comunidad inversionista internacionalmente que Venezuela empieza a normalizar, a generar los números, a entregar la misma presión de los acreedores y la geopolítica energética con lo que está sucediendo hoy en el estrecho de Hormuz, donde Venezuela recupera un espacio importante como una opción ante las rutas del el petróleo. La reciente, como dije, protección de Citgo por la FAC y la reanudación de los vuelos directos de Estados Unidos a Venezuela muestra que Washington, la Casa Blanca, está usando presión y apertura como instrumento de control gradual. Bueno, ayer el presidente Donald Trump decía que la gente en Venezuela estaba bailando en las calles de felicidad por todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, uno te vas a las calles y lo que ves es gente pasando necesidades. Todavía no hay un tema económico que la gente pueda decir, bueno, vamos, estamos un poco desahogados, ese sueldo, ese aumento de sueldo no funcionó. ¿A qué cree usted que se deben esas declaraciones del presidente Donald Trump cuando la realidad en Venezuela es totalmente distinta? El presidente Trump en este momento está en un escenario en clave electoral. Él, a la vuelta de 7 meses tiene unas elecciones de medio periodo donde se disputa el Congreso, las dos cámaras, la Cámara, un tercio de la Cámara Alta de los senadores y toda la Cámara Baja, los representantes. En este momento, por lo que ha ocurrido, lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz, el precio de la gasolina en Estados Unidos promedio está por encima la regular de 4,50 el galón. Con ese precio de la gasolina, Donald Trump está perdiendo las elecciones en ambas cámaras y eso lo conduce a que sus próximos 2 años no va a poder avanzar su agenda en términos políticos para este país. Por lo tanto, él tiene que mostrar un caso de éxito. Y ese caso de éxito para él, porque lo puede mostrar, es Venezuela. Pero no es Venezuela actualmente, pero él lo muestra dentro de esta circunstancia porque él usa lo que se llaman las narrativas. Porque dentro de las narrativas la percepción es realidad. Y lo que está es mandando un mensaje a esa base electoral maga o esa base electoral republicana, donde él muestra, al no tener todavía el éxito en Hormuz, que se la ha puesto muy difícil, de que sí es un presidente que logra conseguir los objetivos que se ha planteado. Y por eso vemos esa distopía con respecto a la realidad venezolana, donde todavía la recuperación económica no se traduce en beneficio a la población general. ¿Y qué significaría para este proceso de transición que todavía no estamos en una transición? Pero ¿qué significaría eso que el presidente de Estados Unidos pierda, el Congreso pierda las cámaras para Venezuela? El impacto para Venezuela es un momento donde Delcy Rodríguez y esa estructura que hoy está en Miraflores puede empezar a burlar los acuerdos que hasta ahora mantiene con el presidente, la administración Trump. ¿En qué sentido? En que la diplomacia coercitiva, que es lo que hoy ha llevado a esta estructura a obedecer y a ser un empleado, vamos a ponerlo así, de la administración Trump en términos de ejecutar las decisiones que se toman en Casa Blanca, pudieran darle largas. Y ahí es donde Delcy busca ganar tiempo. ¿En qué sentido?
en que al no tener esa presión, ella puede manejar una agenda paralela donde busca sostenerse y llegar hasta que el 2030. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica de ellos, la elección del 2024 la ganó. La lógica de ellos, quiero decir, el robo de la elección, Nicolás Maduro. Y ese periodo culmina en el 2030. Entonces, dentro de esa lógica, y además para poder ver los resultados de la incorporación de las empresas transnacionales del petróleo y de la apertura a esa petrolera y generar y que se traduzca esas exportaciones en bienestar de la población, ella lo que busca es alargar cada vez más su estadía en Miraflores para poder ir a un proceso electoral en términos competitivos. Porque en ese sentido, hoy no tiene, por supuesto, ninguna posibilidad de ganar una elección. Pero como ocurre, los procesos políticos ocurren cambios y situaciones que cambian la opinión pública, ella cree que puede utilizar ese tiempo para poder generar bienestar y que el venezolano empieza a pensar que con Delcy no nos ha ido tan mal, ¿ok? Porque hemos tenido tal, no hemos tenido y tenemos todo más o menos dentro de una estructura que si bien es cierto se ha mantenido y hoy hay represión, pero recordemos que nos estamos ubicando en el 2030, dentro de, 4 años, que las circunstancias pudieran cambiar. Y yo creo que esa es la apuesta de la estructura que hoy está en Miraflores, en que pierda el Congreso del presidente Trump en las dos cámaras, queda amarrado de manos porque ya no va a tener esa posibilidad, porque todo va a tener que ser validado por ambas cámaras, presupuesto, ¿cómo se llama? Política exterior, porque todo el poder legislativo empieza a tener una función muy importante y en la que él no va a poder superarla, porque recordemos que al final, si él no respeta o no hace caso al poder legislativo, él puede ser enjuiciado. Y eso va a ser una de las causas que posiblemente los demócratas van a tener contra Trump en todos esos próximos 2 años que le tocaría después de esta elección. Ya pasando un poco, usted me hablaba del tema de elecciones, de que Delcy hoy no ganaría una elección, pero todavía no se han anunciado cambios en el CNE. Sin embargo, están anunciando cambios en instituciones importantísimas, como por ejemplo el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué busca realmente el oficialismo con este reacomodo de las instituciones? El, Delcy, la estructura de Delcy, lo que está en este momento, ante no tener legitimidad de origen, lo que ha venido construyendo toda una arquitectura para tener legalidad. ¿Okay? Son dos cosas distintas. La parte legítima de origen, que es la elección, ¿verdad? Que te lo da el voto popular, El voto. y la legalidad que te darán las instituciones. ¿Por qué ella se concentra en el TCJ, en la Corte Suprema? Porque ese es el máximo organismo que determina lo que es legal en Venezuela. Y por lo tanto, ella busca controlar ese poder para poder empezar a tener decisiones que le den legalidad a las acciones que ella toma. Pongo un ejemplo. Cuando Maduro gana las elecciones en el 2013, según los resultados de ellos, él no tenía el apoyo total de las Fuerzas Armadas, el poder militar. Recordemos que era Chávez quien tenía esa relación con ellos. Y Maduro no logró, no cultivó durante todo ese tiempo esa relación y por lo tanto, por eso él mantuvo por más de 10 años a Padrino López como el ministro de la Defensa, porque él era el interlocutor entre Maduro y las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, en ese sentido, se encontraban cómodas en términos de liderazgo. Pero ¿qué hizo Cilia Flores? En vista de no contar con ese apoyo, como lo tuvo Chávez,
por venir de ahí, del seno de la fuerza, ocupó el poder judicial. ¿Por qué? Porque a la final, si hubiese habido un intento de que las Fuerzas Armadas tomaran una decisión de haber salido de Maduro por cualquier vía, el Poder Judicial podía decir y determinar que eso correspondía a un golpe militar. Entonces iban a quedar fuera ilegales y no iban a tener apoyo internacional. Por lo tanto, nunca podían pensar en una solución como esa. ¿Qué está haciendo Delcy? Delcy no es que le tenga temor a los militares porque tiene ahí un hombre de confianza. No, ella lo que quiere es que él internacionalmente, que es donde ella le pasan la factura por no ser, no tener legitimidad de origen, porque ya está, es continuidad administrativa. Si genera decisiones que tome la Corte, pueda la comunidad internacional no intervenir, porque es un poder, entre comillas, en Venezuela, independiente. Y yo creo que por eso ella jubila y cambia a la representación que tenía Cilia Flores en el TCJ, porque no le da la confianza, porque ya hoy es conocido que Delcy traicionó a Maduro y a Cilia Flores. Por lo tanto, Buenos días a este todos. grupo, que era ese poder, porque eran la mayoría dentro del TCJ, ¿verdad? 12 magistrados de los 20 son mayoría, pudo inclinar o ha podido inclinar la balanza contra Delcy. ¿En qué sentido? Si ellos en vez de la resolución que tomaron de que no había vacío, ¿verdad? En el Ejecutivo, hubieran tomado y dicho que sí había vacío, por lo tanto, Delcy le quedaban 90 días más 30 para convocar Claro. elecciones, hoy sería otra historia. Y esos movimientos se pueden interpretar para poder, a partir de que no tiene los votos, pero igualito puedan quedarse con el poder y por los procesos electorales que puedan venir. No, un proceso electoral en Venezuela, el próximo proceso electoral en Venezuela va a ser muy vigilado por la comunidad internacional. Para poder Delcy seguir en Miraflores, va a tener que aceptar la observación, a pesar, poniéndole el peor escenario que dijimos, la pérdida del Congreso por parte de los republicanos, va a tener que aceptar la participación de la comunidad internacional democrática, no la que llevaban ellos en las elecciones, que eran todos amigos del régimen en ese momento, porque es la única forma. Recordemos que ahorita la estructura de Miraflores lo que está haciendo es, necesita el apoyo de las empresas del petróleo internacionalmente, de las instituciones, porque son los que pueden poner en cuestionamiento su estabilidad en Venezuela. Por lo tanto, yo creo que en el próximo proceso electoral en Venezuela va a haber observación electoral internacional calificada independiente. Y eso realmente para Delcy es necesario, porque de otra manera sería estaría en el mismo status quo de la administración de Maduro, y eso volvería a generar sanciones, ¿verdad? O FAC. Entonces, y no está en capacidad en este momento, después de la definición de la doctrina Donro, donde Venezuela forma parte de esa área de influencia de Estados Unidos, tiene poca posibilidad para ser independiente en ese sentido. Pero, por ejemplo, el 28 de julio estuvo la organización de Jimmy Carter, quienes dijeron que no fueron unas elecciones libres. Ellos denunciaron una serie de cosas. Igualito, el poder se concentró en Maduro. Entonces, ¿existen realmente condiciones para hablar de elecciones competitivas actualmente en Venezuela? Excelente pregunta. Las condiciones competitivas en este momento no están porque tenemos un CNE que avaló un fraude, Claro. ¿verdad? Tenemos un TCJ que avaló un fraude y tenemos todavía por parte
de la estructura ministerial el control de los medios de comunicación. Y tenemos que los partidos siguen secuestrados, las organizaciones no han sido devueltas a sus líderes naturales. Sin embargo, con esas mismas circunstancias, el 28 de julio se le ganó a esa misma estructura contra todo lo que hemos estado señalando. Las condiciones no están competitivas, pero es tal la brecha de lo que la sociedad venezolana quiere en términos de cambio por una vía electoral que no hay fuerza que la detenga. En un proceso electoral presidencial que se dé en este corto plazo, la relación, las últimas encuestas dicen 8 María Corina, ¿verdad? Y si lo pongo sobre 10, porque es 80%, Claro. y estamos hablando de 4 a 5 puntos del sí, o sea, no llega a 1, porque si lo divido es 0.4, o sea, no llega a media persona. Ese es un abismo, y eso no es superable en este momento por Delcy bajo ninguna circunstancia. Entonces, por eso que ella larga, y ella dice, no puedo ir a un proceso electoral. Y Estados Unidos, porque Delcy con el cuento de la estabilización, que ella es la que garantiza la estabilización en Venezuela, no hay caos. Entonces se lo compran porque necesitan el caso de negocio de Delcy para mostrarle al mundo de que si hay un modelo que puede funcionar y que es exitoso. Entonces, no hay competitividad, pero la competitividad no detiene la voluntad de los venezolanos para tener un cambio en el país. Bueno, he hecho varias entrevistas esta semana y varios me han dicho lo mismo. Sin embargo, mi pregunta a eso es la siguiente. ¿Cómo hacer o qué hay diferente ahorita, actualmente, para que no ocurra lo mismo del 28 de julio? Porque estamos bajo el mismo escenario. María Corina y, bueno, Edmundo en su momento ganó 70-30. Pero ¿cómo hacer para que no se repita lo mismo del 28 de julio? Repetir el 28 de julio significa que el poder, ¿verdad?, electoral, que el poder judicial y que el poder militar se alinearon para robarse las elecciones. Dijimos al inicio de esta entrevista que Venezuela es un estado tutelado. Esos tres poderes en ese momento se sentían que no eran derrotables, que podían seguir con el mismo funcionamiento que habían hecho hasta ese momento. Pero con la extracción de Maduro para presentarlo aquí en la justicia cambió ese escenario, porque ya no se sienten seguros en un robo de esa magnitud como lo hicieron. Y entonces, volverlo a intentar pone en riesgo su pescuezo, Delcy Rodríguez y los que estén liderizando esos poderes en ese momento. O sea, y yo creo que en lo que uno ve por parte de Delcy, ella no está dispuesta a arriesgar lo que hasta ahora ha venido construyendo sin tener el liderazgo natural, porque ha venido controlando a Padrino López como representante de Rusia y por eso lo movió del Ministerio de la Defensa. No ha movido todavía a Diosdado Cabello, pero Diosdado le juró lealtad, ¿verdad? En aquel acto que hicieron, que estuvo las Fuerzas Armadas y que estuvo las policías con el Ministerio del Interior, y que Diosdado tiene una causa abierta aquí en el mismo expediente de Maduro. Entonces yo creo que en este momento las circunstancias no son iguales. O sea, si se atreven a hacerlo para sostener a Delcy, las consecuencias para ello, el costo-beneficio es muy alto, el costo
el beneficio que van a obtener. Y además hay una sociedad que, si bien es cierto, tiene miedo, ¿verdad? Pero ese miedo domina mientras la gente siente que no existe una salida. Pero eso se ha comenzado a romper cuando vemos que hay algunas protestas, no son todas las que nosotros nos gustaría ver en términos de que no pueden llegar todavía a Miraflores, ¿verdad? Pero también aparece una visión creíble de futuro, de que sí se puede. Y esa visión hoy sigue siendo, por eso digo, un pueblo que busca la libertad, la democracia y la posibilidad de reconstruir ese país. El venezolano no ha perdido el deseo del cambio, porque aquí también hay que meter a la población. Perdió la confianza en procesos que no producen esos resultados, como lo dijiste. Pero por eso el elemento central no es solamente lo que hemos estado viendo, la protesta, sino la esperanza organizada. Y cuando la ciudadanía siente que existe una ruta política clara, que es lo que puede trazarse con el liderazgo firme, ¿verdad? Y una posibilidad real de transformación, el miedo empieza a retroceder. Porque aquí entonces lo que tú estás colocando es que lo que pasó el 28 contra el miedo que se dio cuando bajaron los cerros, que hubo represión y que hubo más de 1.000 presos y hubo más de 24 muertos. Y en ese contexto, el liderazgo y el premio Nobel de María Corina es fundamental, porque ella ha logrado convertir esa frustración social en una narrativa de dignidad, de resistencia y propósito nacional. Y aquí ese liderazgo ha ayudado a millones de venezolanos a volver a sentirse representados y comprenden que el cambio no es solamente una aspiración emocional, sino una posibilidad política. El miedo sigue presente, es cierto, en Venezuela, porque aquí tenemos que empezar a jugar cuando tú planteas ese escenario, que es lo que paraliza el miedo, porque el aparato de control del Estado continúa existiendo, pero cuando esa sociedad recupera la idea de futuro, que es lo que es el gran temor de Delcy del regreso de María Corina a Venezuela, el miedo deja de ser un muro permanente y comienza a transformarse en energía política. Y ahí es donde nace nuevamente las grandes movilizaciones sociales históricas. Entonces yo creo que no son las mismas circunstancias, hay un pueblo distinto, hay un liderazgo de María Corina fortalecido, muy fuerte en vinculaciones con el mundo internacional. Y lo que pasa es que lo que tenemos que lograr es que el presidente Trump establezca una fecha, un cronograma de elecciones, porque depende de él, en términos de que como es el conductor de ese Estado tutelado, entienda que Venezuela con democracia es mucho más próspera para los venezolanos y para los negocios que una continuidad administrativa con Delcy Rodríguez, que aunque le permite tener negocio, no son de la magnitud y la amplitud que necesita Venezuela. Después de todos estos años de conflicto, ¿cree usted que la sociedad venezolana tiene apatía, ya no quiere participar en procesos, está agotada? ¿Cómo ve usted la actitud del venezolano común? Sí, la sociedad venezolana, después de 27 años, como lo señala, o vamos a quitarle hasta el referendo, ¿verdad? Que fue en el 2004, estamos más de 20 años, entra en un agotamiento y apatía, sí. Hay cansancio, hay miedo, por supuesto, porque vemos que la estructura se mantiene, y frustración, porque son muchos años, una lucha continua, porque el venezolano resuelve sus diferencias o sus crisis políticas a través de la elección, no a través de la violencia. Porque si no, hace rato hubiéramos tenido una guerra civil, hace rato en Venezuela. Bueno, tampoco será porque el pueblo no tiene las armas, pero el venezolano no resuelve sus crisis políticas porque lo demostró el golpe de Chávez. Cuando Chávez da el golpe el 4 de febrero, el venezolano no lo acompañó, pero él gana en la elección. El venezolano vio su opción, fue en la elección del 98. Y
esa lección que vimos ahí, ese aprendizaje, se está repitiendo. Pero no lo llamaría indiferencia definitiva. Es una sociedad golpeada que aprendió a desconfiar de promesas incumplidas. ¿Por qué? Porque hemos estado en cada oportunidad que ha habido para salir de esto en términos de crisis, podemos poner el 2013, ¿verdad? Cuando se ganó según la versión que uno puede tener por pequeño margen, pero que no se cobró en términos de ir a una protesta fuerte ante el CNE y poder lograr revertir eso en ese momento. Se volvió a suceder con el triunfo en la Asamblea Nacional, ¿verdad? En el 2015, donde el TCJ, por ser controlado por Maduro, eliminó a 3 diputados y en vez de restituir rápidamente esa condición que el TCJ exigía para poder lograr tener supermayoría y cambiar todo, nos enfrentamos al TCJ. Y después, ahora, el 28 de julio, cuando se gana, se demuestra y bajan los cerros, no hubo una acción coordinada para exigir y se volvió nuevamente a un proceso donde no hemos podido culminar todas estas acciones que se han podido hacer anteriormente, pero que en este momento están dadas mucho más las condiciones del pueblo venezolano y de la comunidad internacional para poder alcanzar el cambio que todos deseamos en Venezuela, que vuelva la democracia y la libertad. ¿Qué cree usted que debería hacer hoy la dirigencia para reconectar con el ciudadano? Establecer esa visión, como lo dijimos recientemente, ¿verdad? En términos de organización, prepararse para la elección como hemos estado viendo recientemente, porque esto va a terminar en una elección, no hay otra salida. Eh, Seguir exigiéndole al presidente Trump que coloque la fecha, el cronograma electoral. Porque una vez que coloques el cronograma electoral, ¿cómo se llama? Delcy Rodríguez y esa estructura tiene fecha de terminación, porque ahí se va a ver una elección. Entonces, este periodo que suena como que vamos a estar cuánto tiempo porque está indefinido, se acota y todos. Y aquí voy a poner un simple ejemplo. La elección del 28 de julio del 2024 sucede, ¿cierto? Por presión también de la administración Biden en ese momento que entregó todos sus activos con lo que pudo haber presionado posteriormente esa elección con esos resultados, como los sobrinos, al ESAP, las licencias, ¿verdad? Las petroleras, que pudieron ser el mecanismo de presión para la negociación por parte de ellos con Maduro para que aceptara los resultados. Pero el origen de ello ocurrió en febrero de 2023 y se dio la elección julio del 2024. ¿Qué quiero decir con esto? En el 2023, en enero, en febrero, María Corina Machado tomó la decisión, ¿verdad? Conjuntamente, por supuesto, con la plataforma unitaria, pero fue ella la que inclinó la balanza de ir al proceso de elección. Y lo planteó en aquel momento con la primaria. Y ganó la primaria y después sabemos todo lo que ocurrió. Lo que quiero decir con esto es que en febrero se toma la decisión, un año, ¿verdad? Y 5 meses después se dio la elección presidencial. O sea, la población venezolana manejó 17 meses para el proceso electoral. Si ¿Cree la usted elección, que, digamos, dime, cree usted que puede haber elecciones este mismo año? la veo muy difícil este mismo año. No porque no se pueda dar, sino que los factores políticos no están alineados para que se dé, porque estamos iniciando el mes 5,
Eso quiere decir que para que se dé este año tenemos 7 meses y 7 meses son 28 semanas. Y María Corina ha dicho que no menos de 40 semanas se requieren en su esquema y su estructura de lograr una elección competitiva. No lo creo por los factores políticos, pero si me preguntas a mí, yo creo que sí se podría. Porque si lo hicimos después de la muerte de Chávez, según el régimen, que fue en marzo, y la hicimos en abril de ese mismo año, ¿verdad? En el 2013, en 30 días, porque es lo que establece la ley en aquel momento, ¿verdad? Por el vacío en el poder ejecutivo absoluto. Eh, Quiere decir que si se pudo montar en 30 días, se puede montar en 30 días. Claro, tú me vas a decir, pero no es competitiva. No, no es competitiva. Pero nosotros demostramos que ganábamos una elección sin ser competitiva. ¿Que no van a votar lo exterior? Sí, no vamos a votar lo del exterior. Pero no necesitamos votar lo del exterior para terminar con ese proceso hoy que está en Miraflores. Nosotros como sociedad, para volvernos a encontrar y volver a renacer, necesitamos extirpar la estructura que está en Miraflores lo más pronto posible, porque el tiempo juega a favor de ellos. Nosotros tenemos, el sentido de urgencia es para la sociedad. Nosotros tenemos un sentido de urgencia en la que, sí, por eso te digo, si me preguntas a mí, 30 días. Yo montaría, me toca el CNE, que me toque el CNE, porque no le tengo absolutamente ningún miedo a que vamos a repetir la experiencia el 28 de julio, porque además, en esta oportunidad, las actas tienen que ser entregadas como se entrega normalmente y no van a poder decir que no se le den porque cambiaron esas circunstancias dentro del país. Entonces, sí lo demostré el 28 de julio, cuando digo demostré la fuerza democrática, Sí, claro. eh, el 28 de julio, ahora mucho más contundente, porque vuelvo a insistir, la gente, tú sabes qué va a ocurrir si se da una elección, pongamos 45 días, 30 días, que lo que estamos afuera vamos a regresar al país a votar, porque como no nos dieron la posibilidad en el exterior, los que puedan regresar al país van a regresar a votar a su centro electoral, como se hizo con Capriles en el 2013. Entonces, por supuesto, no van a ir los 8 millones porque el volumen es muy alto, pero va a ir los que puedan regresar. Y eso es lo que va a ocurrir. Hay un deseo de cambio por parte de la sociedad venezolana que no es detenible. Ya eso no es detenible. Podrán alargarlo, pero no es detenible. Por eso yo digo, yo lo haría lo más pronto posible, porque entre lo más pronto posible puedo generar los cambios que se requiere hoy dentro de la sociedad, dentro de democracia y dentro de la libertad. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Ya se nos acabó el tiempo por ayudarnos a entender este escenario que tiene Venezuela actualmente. Bueno, un placer siempre para Un mí. placer.